En el año 95, España estuvo a punto de quedarse sin agua. No es una exageración, no es una forma de hablar. Los embalses estaban al 8% de su capacidad. Las ciudades cortaban el suministro durante horas. La gente hacía colas con garrafas como si estuviéramos en guerra. El gobierno preparaba planes de emergencia para evacuar ciudades enteras. Y lo peor es que nadie sabía cuándo iba a llover. Si tienes más de 45 años, lo recuerdas. Cómo tu madre guardaba el agua de lavar las verduras para regar las plantas. Cómo tu padre se duchaba con un cubo a los pies para recoger cada gota y usarla después para la cisterna. Cómo en tu trabajo habían puesto carteles en los baños pidiendo que no tiraras de la cadena cada vez. Cómo pasabas por delante del embalse de tu ciudad y veías el fondo, la tierra seca y agrietada donde antes había metros de agua. Como cada día mirabas al cielo esperando nubes que no llegaban nunca. Pero si tienes menos de 40, probablemente no tienes ni idea de lo que pasó. Nadie te lo ha contado. No sale en los libros de historia. No hay documentales en Netflix sobre ello. Es como si España hubiera decidido olvidarlo, borrarlo de la memoria colectiva, porque recordar lo cerca que estuvimos del colapso total da demasiado miedo. Esto es lo que realmente pasó en el 95, y por qué España estuvo más cerca de quedarse sin agua potable de lo que nadie quiere admitir. Y si quiere ver más historia española, suscríbete. Para entender la sequía del 95, tienes que entender primero cómo era la España de los años 80 con el agua, porque éramos otro país. Otra mentalidad completamente diferente. En los 80, el agua era infinita. O al menos eso pensábamos todos. Abrías el grifo y salía. Siempre. A cualquier hora del día o de la noche. La presión perfecta. Fría en verano cuando te moría de calor. Caliente cuando querías darte una ducha larga después del trabajo. Nadie se planteaba que pudiera no salir. Era como pensar que de repente podía dejar de salir el sol por la mañana. Te duchabas 20 minutos, media hora si te apetecía, sin pensarlo 2 veces. Dejabas el grifo abierto mientras te lavabas los dientes, mientras te afeitabas, mientras pensabas en tus cosas. Fregabas los platos con el agua corriendo sin parar. Llenabas la piscina en verano y si se evaporaba un poco, la rellenabas. Regabas el jardín cada tarde con la manguera. Lavabas el coche los domingos dejando correr el agua por la calle. Y si se te caía un vaso de agua, no pasaba nada, lo tirabas y llenabas otro sin darle importancia. El agua no costaba casi nada. Las facturas del agua eran ridículas comparadas con la luz o el teléfono. Nadie miraba el consumo, nadie pensaba en ahorrar. ¿Para qué? Sí, lloviaba todos los años. Si los embalses siempre estaban llenos o casi llenos, si los ríos siempre llevaban agua corriendo hacia el mar, España se había construido durante décadas como si el agua nunca fuera a faltar. Campos de golf en zonas desérticas de Almería, urbanizaciones enteras con piscina en cada chalet en zonas donde apenas llovía, cultivos de regadío en provincias donde las precipitaciones anuales eran mínimas. Nadie se preguntaba de dónde salía toda esa agua, de dónde venía, cuánta quedaba. Simplemente estaba ahí cuando la necesitabas, y durante décadas funcionó. Los pantanos construidos en la época de Franco almacenaban agua suficiente para todo. Llovió en invierno, nevaba en las montañas, los ríos bajaban con fuerza en primavera. El sistema aguantaba, hasta que dejó de aguantar. El problema empezó en el año 92. Ese año llovió menos de lo normal, no muchísimo menos, pero menos. Los embalses bajaron un poco, la gente ni se dio cuenta. Los expertos empezaron a decir que había que tener cuidado, pero nadie les hizo caso. Total, el año que viene llovería y se recuperarían los niveles. Pero el año 93 tampoco llovió lo que debía, y el 94 tampoco. 3 años seguidos con precipitaciones por debajo de la media. Los embalses empezaron a bajar de verdad. Del 90% pasaron al 70%, del 70% al 50%. Y entonces, la gente empezó a preocuparse un poco. En el año 94 el gobierno empezó a pedir que se ahorrara agua. Campañas en la tele, anuncios en la radio, carteles en las calles. Dúchate en 5 minutos, cierra el grifo mientras te enjabonas. No riegues el jardín, no llenes la piscina. Usa el lavavajillas solo cuando esté lleno. La gente lo intentó. De verdad que lo intentó. Pero es muy difícil cambiar los hábitos de toda una vida de un día para otro. Y además, la mayoría de la gente pensaba que era temporal. Que ese invierno sí que iba a llover de verdad y todo volvería a la normalidad. Ese invierno del 94 al 95 fue el más seco que se recordaba. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero y no cayó ni una gota. Los campos estaban amarillos. Los ríos eran hilos de agua, los embalses seguían bajando, 40%, 30%, 20%.
Y entonces llegó el verano del 95. Y ahí fue cuando España se dio cuenta de que aquello ya no era una molestia, era una crisis nacional. En junio del 95, los embalses estaban al 15% de su capacidad. 15%. Eso significaba que quedaba agua para menos de 2 meses al ritmo de consumo normal. Y el verano acababa de empezar. Los meses de más calor todavía estaban por llegar, los meses donde más agua se consumía. El gobierno declaró la emergencia hídrica. Sonaba muy oficial, pero nadie sabía muy bien qué significaba hasta que empezaron las medidas. Y las medidas eran brutales. Prohibido llenar piscinas, prohibido regar jardines privados, prohibido lavar coches, prohibido regar campos de golf, multas de hasta 1 millón de pesetas para quien incumpliera. Inspectores recorriendo los barrios buscando a gente que regara a escondidas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron los cortes de agua. Las ciudades empezaron a cortar el suministro por zonas durante horas. En Madrid, cortaban el agua de 10 de la mañana a 4 de la tarde en unos barrios, de 4 de la tarde a 10 de la noche en otros. En Barcelona igual. En Sevilla, peor todavía, cortaban 12 horas seguidas en algunas zonas. Y cuando cortaban el agua, no salía nada, nada. Abrías el grifo y solo salía aire, un sonido seco que te recordaba que ya no había agua. No podías ducharte, no podías cocinar nada que necesitara agua. No podías tirar de la cadena del váter. No podías lavarte las manos después de ir al baño. No podías fregar los platos. Nada de nada. La gente empezó a hacer cosas que nunca había hecho en su vida. Cosas que sus abuelos le habían contado de la posguerra, pero que tú pensabas que nunca tendrías que hacer. Llenabas todos los cubos que tenías, todas las cacerolas, todas las ollas, todas las garrafas vacías, cualquier recipiente que pudiera contener agua antes de que cortaran el suministro. Te levantabas a las 5 de la mañana, si el corte empezaba a las 6, para poder llenar todo. Calculabas mentalmente cuánta agua necesitabas para esas horas de corte, 1 litro para beber y cocinar, 2 litros para ducharte, medio litro para el váter, otro medio para lavarte las manos y la cara. Todo medido, todo calculado, todo racionado como si estuvieras en guerra. Te duchabas con 2 litros de agua, 2 litros para enjabonarte y aclararte el cuerpo entero. Parece imposible cuando lo oyes, pero aprendías. Te mojabas rápido, cerrabas el grifo, te enjabonabas. Abrías un poco para aclararte. Y ya está. Tardabas 2 minutos. Salías medio limpio, pero limpio al fin y al cabo. Guardabas el agua de lavar las verduras para regar después las plantas que todavía sobrevivían. El agua de cocer la pasta la dejabas enfriar y la usabas para fregar el suelo. El agua de fregar los platos la echabas en la cisterna del váter. Todo se reutilizaba. Nada se tiraba por el desagüe sin haberlo usado antes de 2 o 3 veces. Cada gota contaba. Y empezabas a darte cuenta de cuánta agua habías malgastado durante toda tu vida sin ni siquiera ser consciente de ello. Los hospitales tenían camiones cisterna de emergencia porque no podían quedarse sin agua. Los bomberos también, pero el resto de la ciudad tenía que apañarse, y la gente se apañaba como podía. En julio la situación empeoró. Los embalses estaban al 10%, 10, y seguía sin llover. El cielo estaba completamente despejado día tras día. Un azul implacable que antes te parecía bonito y ahora te daba terror. Las restricciones se endurecieron más. Ahora los cortes de agua duraban más horas. En algunas ciudades pequeñas cortaban el agua 18 horas al día. Solo tenías agua de 6 de la mañana a mediodía. 6 horas para todo, para ducharte, cocinar, lavar, todo. La gente empezó a hacer colas en las fuentes públicas que todavía funcionaban. Colas de 50, 100 personas con garrafas, cubos, botellas, como en las fotos de la posguerra que habías visto en los libros de historia. Pero esto era 1995, no 1940, y empezaron los problemas serios. Los campos de cultivo se secaban. Los agricultores veían cómo se perdían las cosechas enteras. Tomates, lechugas, maíz, todo muerto por falta de agua. No había riego, y sin riego, en pleno verano español, las plantas morían en días. Los ganaderos tenían que vender el ganado porque no tenían agua para darles de beber. Vacas, ovejas, cerdos. Los mataderos estaban saturados. Los precios de la carne se desplomaron porque había demasiada oferta. Los ganaderos perdían dinero, pero no tenían alternativa. O vendías el ganado o se te moría de sed. Los incendios forestales se multiplicaron. El campo estaba tan seco que cualquier chispa provocaba un fuego incontrolable. Ardieron miles de hectáreas. Los bomberos no daban abasto, y para apagar los fuegos necesitabas agua. Agua que no había. Algunos pueblos pequeños se quedaron completamente sin agua. El pozo del pueblo se secó.
La fuente se secó. No quedaba nada. El gobierno tuvo que llevar camiones cisterna para abastecer a la población. Imagínate, pueblo entero dependiendo de que llegara un camión cada 2 días con agua, y si el camión se retrasaba, te quedabas sin nada. En agosto llegó el momento más crítico, el punto sin retorno. Los embalses estaban al 8% de su capacidad. 8. Quedaba agua para 3 semanas si seguíamos consumiendo al ritmo actual. 3 semanas, 21 días, y seguía sin llover, ni una nube en el horizonte. Solo ese cielo azul despejado e implacable que se extendía de un extremo a otro del país. El gobierno empezó a preparar planes de emergencia que nadie quería nombrar en voz alta, pero que todo el mundo sabía que existían. Planes para evacuar ciudades enteras si se llegaba al cero. ¿Dónde metes a los millones de habitantes de Madrid si la ciudad se queda sin agua? ¿Los llevas a la costa? ¿Los repartes por provincias del norte donde todavía quedaba algo de agua? Nadie tenía respuestas claras. Planes para declarar el estado de excepción, para militarizar el reparto de agua, para que el ejército controlara las fuentes y los pozos, para impedir que la gente se matara entre sí por los últimos litros. Planes para traer agua en barcos cisterna desde otros países europeos. Francia había ofrecido ayuda, Portugal también, aunque ellos tampoco estaban mucho mejor. Se hablaba de fletar barcos gigantes que trajeran agua desde el norte de Europa, pero tardarían días, semanas, y para entonces podría ser demasiado tarde. Planes para racionar el agua como se racionaba la comida en tiempos de guerra, cartillas de racionamiento, 1 litro por persona al día, solo para beber y cocinar lo mínimo, nada más. Todo el resto está prohibido bajo pena de cárcel. La tensión social empezaba a subir de una forma peligrosa. La gente estaba nerviosa, asustada, al límite. Había peleas en las colas de las fuentes, gritos, empujones. Gente mayor que se desmayaba esperando su turno bajo el sol. Gente que acusaba a sus vecinos de malgastar agua, de regar a escondidas, de llenar piscinas por la noche cuando nadie los veía, denuncias anónimas. Inspecciones municipales a casas particulares. Un clima de desconfianza y miedo que iba creciendo cada día que pasaba sin que cayera ni una gota del cielo. Un clima que recordaba a tiempos oscuros que España creía haber dejado atrás para siempre. Y entonces empezaron los rumores, que el gobierno estaba ocultando lo grave que era la situación, que en realidad quedaba agua solo para una semana, que iban a tener que evacuar Madrid, que iban a cerrar fábricas, que iban a prohibir que la gente se duchara. Rumores sin confirmar que circulaban de boca en boca y que hacían que el pánico creciera. Los periódicos publicaban fotos de los embalses vacíos, imágenes que parecían de otro planeta, fondos secos y agrietados donde antes había decenas de metros de agua, pueblos enteros que habían quedado sumergidos cuando se construyeron los pantanos y que ahora volvían a verse, iglesias, casas, calles, fantasmas del pasado que emergían porque el presente se estaba quedando sin futuro. Y la pregunta que todo el mundo se hacía pero que nadie se atrevía a decir en voz alta era muy simple. ¿Qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa cuando lleguemos al cero? Porque nadie tenía la respuesta. Los expertos decían que era imposible que no lloviera, que tenía que llover, que siempre había llovido, pero llevaban diciendo eso 3 años y no había llovido. Así que sus predicciones ya no tranquilizaban a nadie. Si recuerdas haber mirado al cielo cada día esperando nubes que no llegaban, sabes de qué estamos hablando. El gobierno hizo cosas desesperadas. Trajeron santos y vírgenes que supuestamente hacían llover, procesiones pidiendo agua. En algunos pueblos sacaban las imágenes religiosas y las metían en los ríos secos. Cosas que no se hacían desde la Edad Media. Se probó la siembra de nubes. Aviones lanzando yoduro de plata intentando que lloviera. Cayeron 4 gotas, pero no era suficiente. Se habló de traer icebergs del Ártico, remolcar bloques de hielo desde Groenlandia. Se estudió pero no se hizo. Se habló de desalar agua del mar, pero construir desaladoras llevaba años. Y mientras tanto, la vida en España se había vuelto surrealista. Los hoteles no podían llenar piscinas, los turistas se quejaban, la industria turística se hundía, los parques estaban marrones. Todo el césped muerto. Los árboles morían, las fuentes monumentales de Madrid, Barcelona, todas las ciudades estaban vacías. Esas fuentes que siempre habían estado ahí, de repente mudas y secas. La gente había cambiado su relación con el agua. Cuando veías a alguien malgastando agua, te indignabas. Los niños crecían en un país donde el agua era escasa, donde te regañaban si dejabas el grifo abierto, donde ducharte era 2 minutos, donde ver llover era un acontecimiento extraordinario. Y entonces, a finales de agosto, cuando ya nadie lo esperaba, cuando ya muchos habían perdido la esperanza, pasó algo que parecía imposible.
Empezó a cambiar el tiempo. Llegaron borrascas del Atlántico que llevaban semanas desviándose hacia el norte y que finalmente decidieron bajar hacia la península. El cielo se llenó de nubes. Nubes de verdad, no esas nubes blancas y esponjosas del verano. Nubes negras, densas, cargadas de agua, amenazantes y hermosas al mismo tiempo. Y empezó a llover. Al principio fueron 4 gotas, gotas grandes y pesadas que caían de forma espaciada. La gente que estaba en la calle se paró a mirar. Se quedó quieta mirando al cielo, a sentir las gotas en la piel, en la cara, en las manos. Algunos empezaron a llorar. De verdad, gente adulta, hombres de 50 años, mujeres con sus hijos, todos llorando porque estaba lloviendo. Porque después de meses y meses de sequía, después de ver los embalses al 8%, después de ducharse con 2 litros, después de hacer cola con garrafas, por fin caían gotas del cielo. Y luego llovió de verdad, una tormenta de verano como hacía años que no se veía en España, relámpagos que iluminaban el cielo de punta a punta, truenos que retumbaban tan fuerte que hacían temblar las ventanas, agua cayendo a mares, a cubos, como si el cielo hubiera decidido vaciarse de golpe después de tanto tiempo guardándose todo. Las calles se inundaban en cuestión de minutos. Los alcantarillados no daban abasto porque hacía tanto que no llovía, que estaban atascados, llenos de tierra y basura acumulada. El agua corría por las calles formando riachuelos. Los coches se atascaban. Había gente metida hasta las rodillas en el agua. Pero a nadie le importaba. La gente salía de sus casas a mojarse, a sentir la lluvia después de tanto tiempo, niños corriendo y gritando bajo el aguacero, adultos de pie en medio de la calle con los brazos abiertos, dejando que el agua les empapara, gente que abría la boca para beber las gotas, una alegría colectiva que parecía de locos, pero que tenía todo el sentido del mundo después de lo que se había vivido. Llovió durante días, una semana entera de lluvias intermitentes. Los embalses empezaron a subir, del 8% pasaron al 15%, al 20%, al 30%. Todavía estaban bajísimos, pero por lo menos subían, por lo menos había esperanza. El gobierno levantó algunas restricciones. Ya no cortaban el agua tantas horas, ya podías ducharte con un poco más de tranquilidad, pero las restricciones de riego se mantuvieron. No podías llenar la piscina, no podías regar el jardín. Eso tardaría meses en volver. Y durante el otoño siguió lloviendo. No muchísimo, pero lo normal para la época. Los embalses fueron recuperándose poco a poco. 40%, 50%, 60%. Para finales de año estaban al 70%, todavía por debajo de lo normal, pero ya no era una emergencia crítica. España había sobrevivido. Por los pelos. Por muy poco, pero había sobrevivido. Pero el país que salió de aquella sequía ya no era el mismo que había entrado. Algo había cambiado en la mentalidad colectiva. La gente ya no daba por sentada el agua, ya no malgastaba como antes. Seguía duchándose en 5 minutos aunque ya no hubiera cortes. Seguía cerrando el grifo mientras se enjabonaba. Seguía reutilizando el agua cuando podía. Porque habían aprendido que el agua no era infinita, que podía acabarse, que dependíamos de que lloviera y que la lluvia no estaba garantizada. El gobierno aceleró la construcción de desaladoras. En pocos años España tenía la mayor capacidad de desalación de Europa. Plantas enormes en la costa que convertían el agua del mar en potable. Eran caras, pero daban seguridad. Se mejoraron las redes de distribución. Antes se perdía el 40% por fugas, se renovaron tuberías, se detectaron fugas, se cambiaron las leyes. Sistemas de ahorro obligatorios en edificios nuevos, cisternas de doble descarga, grifos limitadores, duchas con restrictor. Se restringió el agua para riego, cultivos prohibidos en zonas secas, cuotas para agricultores, los campos de golf tuvieron que adaptarse, muchos cerraron, los que sobrevivieron regaban con agua reciclada. Y la sociedad española integró el ahorro de agua en su cultura. Pasó de ser algo excepcional a ser lo normal. Tus padres te enseñaban a cerrar el grifo. En el colegio había campañas de ahorro de agua. En las casas nuevas todo estaba diseñado para consumir menos. Pero lo más importante fue otra cosa. Fue el recuerdo, la memoria de lo cerca que estuvimos, de los embalses al 8%, de los cortes de agua, de las colas con garrafas, de mirar al cielo esperando lluvia que no llegaba. Ese recuerdo quedó grabado en toda una generación. La generación que vivió el 95. Y aunque han pasado casi 30 años, no se ha olvidado. No se puede olvidar. Porque cuando has vivido la experiencia de quedarte sin agua, de verdad sin agua,
entiendes algo que la gente que no lo ha vivido no puede entender. Que la civilización moderna depende de cosas que damos por sentadas. Que el agua, la electricidad, la comida en los supermercados, todo eso funciona porque hay sistemas complejos detrás, y esos sistemas pueden fallar. Y cuando fallan, te das cuenta de lo frágil que es todo, de lo rápido que una sociedad moderna puede retroceder décadas, de cómo en cuestión de meses puedes pasar de ducharte 20 minutos a hacer cola con garrafas. La sequía del 95 fue una llamada de atención, un aviso, una prueba que España aprobó por los pelos. Aprendimos, cambiamos, nos adaptamos, pero fue muy justo. Y ahora, 30 años después, con el cambio climático haciendo que las sequías sean cada vez más frecuentes y más largas, ese recuerdo del 95 vuelve, porque los embalses vuelven a bajar, porque cada verano es más caluroso, porque llueve menos. Y la gente que vivió el 95 mira los embalses actuales y siente un escalofrío, porque sabe lo que puede pasar, porque ya lo vivió una vez y no quiere volver a vivirlo. Tus hijos no lo saben. Para ellos el agua sigue siendo infinita, abren el grifo y sale, siempre. Se duchan el tiempo que quieren, llenan piscinas, riegan jardines, no han conocido otra cosa. Pero tú sí lo sabes. Tú lo viviste. Tú hiciste cola con garrafas. Tú te duchaste con 2 litros. Tú viste los embalses vacíos. Tú sentiste el miedo de preguntarte qué pasaría si no llovía. Y cada vez que abres el grifo y sale agua, hay una parte de ti que sigue dando gracias. Porque sabes que no es algo garantizado, que hubo un verano donde no salía y que podría volver a pasar. Porque al final, la gran lección del 95 no fue sobre el agua, fue sobre nosotros, sobre lo rápido que podemos pasar de la abundancia a la escasez, sobre lo frágil que es nuestra forma de vida, sobre lo importante que es cuidar lo que tenemos mientras lo tenemos. Y esa lección, aunque muchos la hayan olvidado, sigue ahí, grabada en los embalses que vuelven a bajar cada verano, en las restricciones que vuelven cada vez que hay sequía, en la mirada de preocupación de la gente que lo vivió cuando mira al cielo y ve que no llueve, porque el agua no es infinita, nunca lo fue, y el 95 nos lo enseñó de la forma más dura posible.